el año 1678, el puritano John Bunyan estaba preso por predicar el Evangelio. Tenía una sola hija, ciega, que quedó solita. Pero en ese lugar él tuvo un sueño que luego escribió. Es una ficción teológica que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino cuenta la historia de Cristiano que sale de la ciudad de perdición con una gran carga sobre sus espaldas, que nadie tiene salvo él, o que nadie la siente sino solo él, y otros no lo ven así tampoco. Y este hombre sale buscando un lugar de reposo y no lo puede encontrar. La historia es fabulosa. La historia muestra los dolores que sufre Cristiano, los sufrimientos que tiene Cristiano, hasta que finalmente Cristiano llega a un monte donde hay una cruz y llega hasta ese lugar, y en ese momento la carga rueda de sus espaldas, se va dentro de un pozo y no se ve nunca más. Y Cristiano tiene una felicidad que jamás ha tenido, que nunca ha podido comprender, pero que ahora la disfruta de una forma abundante. Yo creo que John Bunyan estaba pensando quizá en el texto que nosotros vamos a considerar esta mañana, que es el Salmo 32, y que les pido que ustedes abran para considerar la Escritura y compartir con ustedes en esta mañana 5 características de alguien que ha sido perdonado, que nos motivan a confesar nuestro pecado rápidamente a Dios y, por supuesto, disfrutar del gozo que eso significa. Vamos a leer el Salmo 32 para poder compartir estas verdades en esta mañana. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 5 características de alguien que ha sido perdonado, que nos motivan a nosotros también a confesar nuestros pecados rápidamente, sin detenernos, sin esperar. Quiero que observen 5 cosas que las voy a mencionar y las vamos a ir viendo una por una. Tiene gozo por el perdón, está consumido por la transgresión, hace una confesión liberadora, obedece con docilidad y descansa en esperanza. Ustedes observan que el Salmo dice que esto es un masquil de David. Es una palabra que obviamente no usamos en español, pero significa que es un salmo de instrucción. Es un salmo para prestar atención. Es un salmo que tiene el propósito de instruir a los que están escuchando. Por eso aparece la palabra Selah, que ustedes tienen cada tantos versículos, que es una expresión hebrea que significa medita en esto, piensa en esto, dedica tiempo para pensar. Así que no perdamos esto de vista. Siempre vamos a aprender de la Escritura, pero a veces especialmente prestar atención cuando una porción como esta nos dice que es para instruirnos, especialmente para instruirnos a nosotros, señalada específicamente como un instructivo. Entonces tenemos que prestar atención. Es como cuando compramos algo y decimos, bueno, vamos a leer la instrucción, esto es algo especial y tengo que prestar atención para llevar a cabo lo que quiero, y especialmente porque esto está inspirado por Dios. Así que veamos la instrucción de David, que surge de su propia experiencia. Es la experiencia de David, que con toda probabilidad, la experiencia de David, con toda probabilidad, está relacionada con el Salmo 51, y especialmente ambos salmos tienen que ver con uno de los momentos más tristes en la historia de David, que fue su pecado de adulterio con Betsabé,
y el homicidio del esposo de Betsabé, Urías. En 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, recordarán que David no estaba en la guerra, sino que se quedó en su casa, observó a una mujer que se estaba bañando, la llevó a su casa, se acostó con ella concibió y después, para ocultar su pecado, hizo matar a su esposo en la batalla, y es muy triste la historia. De allí surge la confesión del Salmo 51, pero específicamente el Salmo 32 que nosotros estamos leyendo es probablemente una confesión o una descripción y una instrucción que David da después del Salmo 51 por las expresiones de alegría que él tiene. Entonces ahora David está feliz en este Salmo, que no parece lo mismo en el Salmo 51. Pero ¿por qué está feliz? Realmente, ¿por qué tiene tanta felicidad? Bueno, como lo mencioné en la introducción y como hablamos de cristiano, este hombre también tiene gozo porque ya no tiene una carga que estaba llevando. Es que sus pecados han sido perdonados. No hay nada que supera la felicidad del perdón de pecados. Nada que supera la felicidad del perdón de pecados. ¿Cómo lo cuenta David? Bueno, en estas 5 partes. Así que observen primero que todo, David tiene gozo por el perdón. Versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ven que 2 veces aparece la palabra bienaventurado. Tampoco es una palabra que nosotros usamos muy a menudo en nuestro diario conversación, en nuestro castellano. Pero obviamente es una palabra castellana y la palabra bienaventurado significa feliz. 2 veces David está diciendo que está feliz. De hecho, así es como comienzan los salmos, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. El primer salmo y el salmo más largo, que es el Salmo 119, también comienza con la bienaventuranza. En el Salmo 1, David es bienaventurado de no haber estado participando en pecados. Y en el Salmo 32, David es bienaventurado por haber podido salir de una condición pecaminosa. Y en el Salmo 119, David dice que es bienaventurado la persona que se mantiene en línea, honrando al Señor. Es felicidad que David comparte, pero en este caso por el perdón de sus pecados. Una de las cosas que quiero que piensen es que cuando leemos los Salmos, nosotros no estamos estudiando como estudiamos el libro de Josué, que es un género literario narrativo del Antiguo Testamento, ni estamos estudiando profecía, estamos estudiando poesía hebrea. La poesía hebrea no es como la poesía castellana. Nosotros usamos la rima en nuestra poesía castellana, pero los hebreos usaban el paralelismo, es decir, repetían algunas cosas para darle énfasis, y eso es la razón por la que nosotros tenemos conceptos repetidos en este salmo que los vamos a considerar y tienen una razón de ser. Dios permitió que a través de este género literario esta verdad de la felicidad del gozo por el perdón de pecados llegara hasta nosotros en la forma que David lo ha expresado. Así que David repite palabras para enfatizar un punto en este salmo. Su gozo está en contraposición, en los 2 primeros versículos, su gozo está en contraposición a la gravedad de su pecado del que él ha sido perdonado. Tiene mucho gozo, pero hay una contraposición a este gozo y es la tristeza del pecado que ha cometido, pero que ahora ha sido perdonado. Y observen la bienaventuranza, la felicidad, y ahora habla de esta contraposición. 3 palabras utiliza para hablar de su situación pasada. Habla de transgresión, habla de pecado y habla de iniquidad. Esto es parte de la poesía hebrea, es la repetición para que nosotros entendamos. ¿Qué es una transgresión? Bueno, la transgresión básicamente es una rebelión. Es un traspaso de un límite, y David había hecho esto, él había traspasado el límite acostándose con una mujer que no era su esposa y quitando la vida a alguien que estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Claramente en contra de los 10 mandamientos, o 2 de los 10 mandamientos, adulterio y homicidio. De hecho, hay quienes han estudiado a profundidad, y si uno estudia el Salmo 51, por ejemplo, va a descubrir que David quebró los 10 mandamientos. Pero aquí en el Salmo 32, específicamente, él pasa los límites establecidos y lo expresa como una transgresión. Pero no solamente esto, también utiliza el término pecado. Realmente pecado es la sombrilla donde surgen todos los otros
conceptos y vocablos en el Antiguo Testamento y en la Escritura sobre lo que significa el pecado. Me estoy refiriendo a impiedad, iniquidad y muchos otros. Así que transgresión es parte del pecado, pero lo estamos viendo en orden. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es una ofensa, es principalmente errar al blanco. No sé si errar al blanco. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en el río con amigos o alguien y hay un palo y dicen, vamos a tirar una piedra a ver quién le pega al palo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando no tenemos puntería? Le erramos. Nosotros pecamos cada vez que le erramos al palo. Bueno, no lo pensamos así, pero eso significa errar al blanco. No importa si pasamos muy cerca, no importa si pasamos muy lejos, la piedra pasa de largo y tenemos que decir que le erramos. Y ese es el pecado. El pecado es errar al blanco y errar al blanco de la santidad de Dios. David está considerando esto también. Seguramente te ha pasado en tu vida también. Y nos pasa siempre. Era transgredido, era pecado y también dice que ha cometido iniquidad. Versículo 2. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad es otra palabra interesante, es una falta, una infracción que responsabiliza a la persona, pero realmente significa que uno se ha torcido, se ha desviado de lo original, se ha desviado del modelo original. Iniquidad es sin equidad, sin equilibrio, sin orden, torcido, lejos del modelo original. Y esta es la condición de toda persona infeliz. Todas las personas infelices son personas que han pasado los límites, que han errado al blanco y que se han desviado del propósito original de Dios. Y David lo sintió en su propia vida. Es una triple carga que recae sobre todas las personas que necesitan el perdón de sus pecados. Es la experiencia del salmista y es lo que comunica a nosotros. Y es necesaria esta triple descripción para que nosotros podamos entender la triple felicidad, por así decirlo, que David tenía. Esto se encuentra descrito en la forma en que su pecado, como lo vimos antes, fue limpiado, fue perdonado por Dios. Y usa 3 palabras. Habla de transgresión, habla de pecado y habla de iniquidad, pero usa 3 palabras para describir cómo fue perdonada su transgresión, cómo fue quitado su pecado cubierto y cómo fue quitada su culpa o no recibió culpa. Observen la palabra perdón que está allí. Es una palabra muy interesante, es una palabra que significa básicamente levantar o quitar. Es lo primero que pensamos en cristiano cuando se le quita la carga de su vida, cuando se le quita la carga de su espalda. Ha sido perdonado, ha sido liberado de esta culpa. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, lleva, levanta, saca. Esto es lo que sintió David en ese momento. Está feliz. Una de las razones de su felicidad es que no siente más la carga sobre su vida. Y por eso quiere que lo imiten, porque la confesión del pecado, la felicidad de David por su confesión, le ha llevado a saber que no tiene esta carga sobre su vida. No la tiene más. Pero no solamente esto. David dice que su pecado fue perdonado, pero también fue cubierto su pecado. Su transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Ahora nosotros pensamos que la palabra cubrir simplemente es ocultar de la vista. Y a veces, si no estamos preparados, si viene una visita y no se limpió, no se acomodó, entonces tiramos algo arriba, acomodamos para que no se vean las cosas. Pero esta no es la idea. La idea no es que Dios está cubriendo el pecado de David o cubriendo el pecado de forma que en algún momento va a volver a aparecer. La idea es pintarlo por arriba. La idea es cubrirlo completamente, de manera que cuando uno ve eso, lo que observa es una pintura nueva. No puede saber lo que había debajo. Y eso es lo que David está experimentando en este momento. Absolutamente cubierto. Este es el sentido de la sangre derramada en el Antiguo Testamento y por ende en el Nuevo Testamento cuando pensamos en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está absolutamente tapado, cubierto. Pero también David expresa que Dios no le culpa de iniquidad. Esto es fabuloso. Es fabuloso. Porque la palabra sin culpa significa, la culpa significa
poner a la cuenta de alguien o ser contado en algo, estimado en otra cosa. En este caso, David está diciendo, Dios me estima a mí de otra manera. Esto es obviamente la palabra que usamos para imputar en el Nuevo Testamento. Es cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 15 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, se le puso a su cuenta. Bueno, en este caso no le es contado a David. Es por eso que el apóstol Pablo utiliza este texto, versículos 1 y 2, en Romanos capítulo 4, para hablar sobre el tema de la justificación. David habla de la bienaventuranza de aquel hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad, no le tiene en cuenta. David está feliz porque Dios no tiene en cuenta su pecado. Ya no es culpable, ya no está a su cuenta, ya no se le pone a cargo. Semejante contraste de entre la felicidad y el pecado perdonado, la transgresión, la limpieza, la culpa, el perdón, todas estas cosas, semejante contraste hace que David recuerde en el Salmo lo que significó postergar o dilatar su arrepentimiento, encubrir su pecado. ¿Cómo pensás que se sentía David todo ese tiempo? Bueno, ¿cómo sabés que te sentís cuando estás dilatando la confesión de pecado delante de Dios? Cuando sabes que estás en falta. Bueno, David se sentía así. Y por supuesto, revisarlo nos ayuda muchísimo. Hay una lección muy importante sobre el tiempo en que David detuvo su confesión. Y de esto se trata el próximo punto. Y tiene que ver con que está consumido por la transgresión. David está consumido por la transgresión mientras no confieso su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está diciendo en forma poética, pero especialmente, aquí está diciendo literalmente, yo me quedé callado. David está diciendo lo que realmente hace el ser humano con el pecado inmediatamente antes de confesarlo, antes de llegar a la convicción de pecado. Lo oculta. Lo sabemos porque Génesis capítulo 3 nos enseña qué es lo que hicieron Adán y Eva. Ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que ocultaron su pecado. No solamente en forma explícita, sino en forma implícita. A veces a través de la religión, pero ocultaron su pecado, ocultaron su falta. No fue un acto involuntario de David. No es que David no se dio cuenta, fue un acto voluntario. Él dice, mientras callé. Es una acción de David. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y David no prosperó mientras mantuvo su pecado, que fue aproximadamente un año, según el recuento bíblico. Durante un año, David estuvo ocultando la confesión de su pecado de adulterio y de homicidio y de mentira y de todo lo que involucraba esta falta que había cometido. Y observen que David usa un lenguaje muy, muy gráfico para ilustrar su condición. Es algo similar a lo que hizo en Salmo 51, versículo 8, en este salmo simplemente quiero mencionar, en Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora, no podemos decir enfáticamente que no era literal lo que le estaba pasando en David, porque esto es un lenguaje poético, pero puede ser que sí. El pecado tiene connotaciones y consecuencias físicas en muchas ocasiones. Especialmente cuando uno lo dilata y no confiesa el pecado. Pero no lo sabemos. La realidad es que David utiliza expresiones que muestran cómo él se sentía por pasar todo este tiempo sin confesar su pecado. Estaba consumido por la transgresión. Y él dice, yo tenía mis huesos envejecidos en mi gemir todo el día. Es una palabra interesante, ¿eh? Todo el día gimiendo. Esta palabra identifica a los leones que están durante todo el día y durante toda la noche gimiendo. Y David seguramente conocía esto porque, lo sabemos por la historia, él cuidaba las ovejas cuando estuvo delante de Saúl. Él dijo, fuese león, fuese oso, tu siervo libraba la oveja de su mano. Así que él sabía esto y estaba expresando, como el cantor de Israel, que la condición de su dilatación en confesión de pecado le llevó a estar en una situación tan triste,
tan agotadora en su vida, que él dijo, yo era un hombre que estaba gimiendo, continuamente gimiendo. Y esta situación, dice, no fue de un momento a otro. Dice, gemía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Una vez que encontramos esta expresión día y noche en la Escritura, una de las más interesantes es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va por el desierto, y dice la Biblia que la nube estaba sobre ellos de día y la columna de fuego de noche, y que nunca se separaba de ellos. Esta es la idea que está comunicando aquí, de día y de noche. Nunca la nube ni la columna abandonó a Israel, y nunca el dolor, el gemido, la angustia y la desesperación abandonó ni un momento a David por no confesar su pecado. Dice que la mano de Dios se agravó sobre la vida de David. De día y de noche se agravó. Continuamente sentía que había cada vez más presión. Esta es la idea de agravar, de presionar cada vez más, de presionar cada vez más. Nunca, David está confesando esto, tiene que ver con un efecto de acumulación. No es que se dispersaba, se acumulaba sobre su vida la carga de su falta de confesión por su pecado. Como menciona un comentarista, los engranajes de la vida nunca engranaban. Es lo típico para una persona que no confiesa como hijo de Dios y comienza a ver que decimos, las cosas no salen bien, las cosas no andan bien. No estoy bien anímicamente, no me va bien en mi familia, no me va bien en mi trabajo, hay situaciones, no sé qué está pasando, hasta que por ahí llega la lectura del libro de Amós, el capítulo 4, y Dios dice, yo te hice estar a diente limpio, yo te mandé viento solano, yo detuve tu cultivo, así que por cuanto voy a hacerte esto, no te volviste a mí, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y realmente David estaba siendo preparado para ir al encuentro de su Dios cuando Natán le iba a enfrentar en 2 de Samuel capítulo 12. Pero mientras tanto, David sentía que la mano de Dios y el castigo de Dios y la disciplina de Dios se acumulaba una y otra vez, día y noche sin parar, sobre su vida. A mí me gusta cómo David finaliza la descripción. Dice, básicamente, para hacer una paráfrasis, me quedé seco. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Inmediatamente David escribe allí, Selah, instruye, piensen en esto. Por favor, piensen en esto. Una total pérdida de energía física, espiritual, emocional, por causa de su pecado. Es el punto de la mano de Dios agravada sobre David. Es ponerlo contra la espada de la pared, llegar al punto donde ya no puede hacer más nada. El pastor Wiersbe dice, la culpa es para la conciencia lo que el dolor para el cuerpo. Nos dice que algo está mal y que hay que corregirlo, o las cosas irán peor. ¿Verdad que es así? Más vale voy a ir al médico porque esto está empeorando. Bueno, la culpa es así para la conciencia. Sigue culpable, no se afloja. Es el propósito de Dios con los creyentes. Y es esto lo que el pecado no confesado hace a un creyente. En realidad es esto. Es alguien a quien Dios no deja tranquilo. Nunca lo deja tranquilo. Y el propósito de Dios es uno solo. Y es que exista un reconocimiento abierto del pecado, expuesto claramente para ser confesado. Este es el propósito de Dios, no a medias. Y uno piensa, en una situación como esta, ¿hay algunas alternativas para salir de este peso, de esta angustia, de este agobiamiento? ¿Hay algunas alternativas? No algunas alternativas. Hay una sola alternativa. Y esto es lo que David hace. Por eso lo vemos en el siguiente punto. David hace una confesión que es realmente una confesión liberadora. En versículo 5 hasta el versículo 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Me encanta una confesión liberadora. Una confesión liberadora.
David está reconociendo algo y hace dos cosas muy importantes. Quiero que observen, él hace dos cosas muy importantes. Primero, reconoce que el pecado es un asunto intensamente personal. No vemos a David echándole la culpa que Betsabé era muy linda, o echándole la culpa que Urías estaba todo el tiempo en el campo allí, pobre mujer. No. David está haciendo el pecado, lo está reconociendo de una forma intensamente personal. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Ven la poesía hebrea? Está repitiendo lo mismo que en versículos 1 y 2, pero está aplicándolo a su propia vida. No rima, pero se entiende que David está repitiendo esto con una razón. Entonces, primero reconoce que su pecado es un asunto intensamente personal. No tiene sentido que nosotros nos acerquemos a confesar el pecado a Dios de nuestras vidas si nosotros vamos con la excusa de que el problema que tenemos o lo que hemos hecho es por culpa de otro. No tiene sentido, ni es bíblico, ni esperemos que Dios escuche esto. David lo tenía muy claro, hace una confesión porque quiere ser librado de su pecado y de su carga. Y la otra cosa que reconoce David aquí, no solamente que el pecado es intensamente personal, pero David también reconoce que Dios es el primer ofendido. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Observen que David entiende que aunque cometió adulterio con Betsabé, aunque mató a Urías, su pecado primariamente fue cometido contra Dios. Y esto es importante. Dios es el primer ofendido. No solamente es importante saberlo, pero es importante entenderlo, porque nunca vamos a pedir perdón a un tercero o a otra persona de corazón, a menos que nosotros hayamos confesado nuestro pecado a Dios primero. Nunca lo vamos a hacer. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios es primero, Dios siempre es primero. Entonces, observen que primero llama al pecado por su nombre. Aquí es en general, pero en Salmo 51, él realmente habla de impureza, habla de homicidio. Él realmente dice, purifícame con hisopo, líbrame de homicidios, oh Dios. Y confiesa. Dice, primero dice, mi pecado te declaré, declara su pecado. Declarar es hacer realmente conocido, es una declaración pública. Lo hago conocido, lo dejo para que todos lo observen, para que todos lo vean, para que todos se enteren. Eso es lo que significa declarar, que todos estén bien en claro, que todos sepan, que no haya ninguna duda. Mi pecado te declaré, vengo como pecador delante de tu presencia. Pero segundo, dice que en su proceso, en su caminar de declaración, él dijo, lo que voy a hacer es confesar esto al Señor. Es un poco como el hijo pródigo. Dice, esto haré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una declaración y luego va y le dice eso a su padre. Pero aquí lo tenemos, David está confesando. La confesión es muy interesante. En el Nuevo Testamento tenemos la misma palabra que significa homologómeno, que significa decir lo mismo. Pero también tenemos otro sentido aquí en el Antiguo Testamento y nosotros a veces lo usamos, o por lo menos lo hemos escuchado cuando alguien dice, está por decir algo, dice, largalo, escupilo. Porque ese es el sentido de la palabra confesar, es largarlo, decirlo, exponerlo, no guardarlo, dispararlo. Yo voy a expulsar esto delante del Señor, yo voy a decirle esto con nombre y apellido, lo que yo he hecho a Dios, lo que yo he hecho. Yo quiero confesar mi pecado, yo quiero ser librado. Y David sabe que hacer esto es la única alternativa posible. No está buscando otro camino, es la única alternativa posible. Pero ¿saben por qué David lo hace también? David se dirige al Dios del pacto. Yo quiero que observen cómo David se lanza en los brazos de Dios, con el temor, con la tristeza, con la angustia, con la vergüenza que el pecado conlleva. David confiesa sus transgresiones, confiesa sus pecados, confiesa su iniquidad, porque recuerda al Dios del pacto. Escuchen, lo que está aquí, lo que está aquí, la forma en que se expresa David, es un recuerdo de cómo Dios se reveló a su pueblo en Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, que es la palabra para transgresión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que es la persona que no confiesa su pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está haciendo David al mencionar estas verdades del Dios del pacto? Está pensando en el Evangelio, en las buenas nuevas. Para nosotros es el nuevo pacto, es el Evangelio. Es como si David estuviera escuchando este versículo que tenemos aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. David, vení con tu pecado, vení con tu homicidio, vení con tu adulterio, vení con tu iniquidad, vení como estás. No trates de ir por una alternativa, de decir, bueno, voy a ver si lo arreglo primero. Vení como estás, enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Viene trabajado, viene cargado. Así viene a confesar. Abiertamente, lo escupe, lo declara delante de Dios. ¿Y qué piensan que encontró David? Perdón. Encontró perdón. Y nosotros tenemos el Salmo 51 y el Salmo 32, que son las expresiones que David tiene en su momento de confesar, pero también el 32, recordando esto para animarnos a nosotros. Pero realmente la confesión de David es mucho más corta. Está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, si quieren anotarlo para leerlo después, pero es muy sencillo. David dice, he pecado contra Dios. Y Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. David encontró que Dios es tal como Dios se había dado a conocer. David llegó a Dios con su pecado y encontró que Dios era misericordioso y perdonado. No encontró a Dios, no. ¿Qué te pensás? ¿Que vas a venir así nomás? No, encontró a Dios como es, perdonador. Le limpió, le perdonó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que es tan simple? Dice un comentarista, esta simplicidad de tratar el pecado mediante el arrepentimiento es posible gracias a la sustitución, a que alguien está pagando en su lugar, y David lo sabía. Escuchen, cuando la persona venía a confesar su pecado al tabernáculo y traía un animal para ofrecer en sustitución, ¿saben cómo el pecado era perdonado? A través de un acto muy sencillo. Simplemente ponía sus manos. Solamente ponía sus manos sobre el animal y el pecado era perdonado. Es precioso eso. Es precioso porque esto habla de la obra de Cristo para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su pecado fue perdonado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Piensa en esto. Piensa en esto. Piensa en esto. Y ahora en versículos 6 y 7. En versículos 6 y 7 es una de las primeras señales directas de David para que sigan su ejemplo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué está diciendo David? ¿Me pasó a mí? Te pasa a vos. No estás exento. Todo santo. Y está hablando a aquellos que son justos. Todo santo. En el tiempo en que puedas ser hallado. No hay ninguno que quede exento. Todo santo. Pero hay un tiempo para esto. ¿Cuál es el tiempo para esto? En tiempo aceptable te he oído. Si oyeres hoy su voz, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No sé si han ido por la ruta 22. ¿Han visto Cutralcó? Que hay una tremenda imagen. Obviamente no creemos en las imágenes, pero hay lo que representa a un Cristo con las manos así. Es tremendo la obra de arte que han hecho ahí.
Y por supuesto, nosotros sabemos que eso no es tan importante, pero sí, lo cierto es que Él está con sus manos extendidas. El tiempo en que todo santo puede ser hallado. Este tiempo no es una fecha, es un periodo marcado por una característica. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, nosotros tenemos una fecha y es mayo, pero un periodo es el otoño. Es un periodo de tiempo, es una característica, es un periodo particular de tiempo. Ahora observen, no hay una eternidad, no hay un montón de tiempo para que nosotros confesemos nuestro pecado. Hay un tiempo específico, cuando somos convencidos de nuestra falta, cuando somos convencidos de nuestros pecados. Observen, mientras que antes David huyó y se escondió de su pecado durante un año, ahora siente que Dios es su refugio. ¡Qué cambio tremendo! Dios es su refugio, está liberado David. Y eso es parte, ¿saben de qué? De la limpia conciencia, de que Dios lo está protegiendo. La limpia conciencia sabe que Dios lo está refugiando. No la impecabilidad, sino la limpia conciencia, la seguridad de que ahora ha sido perdonado, que Dios me sostiene, Dios me protege. Y una de las cosas también que me gusta de estos versículos es como la seguridad del perdón. Le dieron al salmista y nos dan a nosotros también la absoluta certeza de que Dios va a obrar en el futuro a favor nuestro. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Seguridad para el futuro. Él me va a rodear. Una absoluta seguridad. La certeza de que Dios está a su favor. Esto es limpia conciencia. Dios no me va a abandonar. Si tuviera conciencia de culpa, no tendría certeza de que Dios le va a sostener en la angustia, que Dios le va a guardar en la angustia, en los momentos difíciles que van a venir, porque van a venir. El versículo 6, la segunda parte, dice: en la inundación de muchas aguas no vendrán estas a él. Ustedes recuerdan Mateo capítulo 7, el necio y el sabio construyen su casa sobre la roca y sobre la arena, pero los ríos vienen igual, pero uno permanece firme. O sea, no pueden evitar los momentos difíciles, pero sí pueden ser guardados de los momentos difíciles. Por el contrario, sabe que va a poder cantar de liberación. David está seguro, no importa en qué dirección mire. Por eso dice, me vas a rodear. No importa hacia dónde mire o en qué circunstancias esté, David sabe que siempre va a ser librado por el Señor si su pecado ha sido confesado, si no oculta su pecado delante de Dios. Librado completamente. Y no solamente ha sido la puerta a la confesión para el perdón, también es una seguridad de liberación futura, como lo vimos. Y esto anima a su audiencia a hacer lo mismo. ¿Cómo sabe David esto? ¿Cómo sabe que la audiencia puede realmente confiar en Dios, confesar su pecado y que va a ser librado? Bueno, él tiene una nueva disposición bajo la certeza de la dirección de Dios. Una disposición que vamos a ver en el próximo punto. Después de una confesión abierta delante de Dios de su pecado, él obedece con docilidad. Él obedece con docilidad. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tengo que hacer justicia a esto, y hay personas que creen que estas son palabras de David y no palabras de Dios. Que David realmente está instruyendo. De hecho, citan el Salmo 51, versículo 3, donde dice: enseñaré a los transgresores sus caminos. Pero también en los Salmos, el Salmo 25, dice que Dios enseña a los mansos su carrera. Y en el Salmo 33 también dice que Dios es quien enseña al pecador. Yo particularmente me inclino por la segunda. Yo creo que es Dios aquí quien está hablando. Y creo que Dios en los Salmos muchas veces introduce su voz de forma que nosotros no lo percibimos, como si fueran un diálogo. Pero de todas maneras el punto no varía, y el punto es que las personas que confiesan sus pecados están dispuestos a recibir dirección y a andar por un camino de obediencia. Y yo pienso que David, quien en un momento se ocultó a los ojos de Dios cuando cometió su pecado con Betsabé, ahora está diciendo: yo quiero tener los ojos de Dios sobre mi vida. Porque esta es la condición. Hay una docilidad de obediencia cuando uno ha confesado su pecado.
Yo quiero obedecer a Dios, no quiero volver a pecar contra Dios, quiero hacer su voluntad. La seguridad del gozo de haber sido perdonado hace que una persona ahora viva dócil delante de Dios y no esté volviéndose loco, ni esté tratando de ocultar y decir, bueno, lo voy a volver a hacer. Y noten las figuras del caballo, porque Dios dice, te haré entender, te enseñaré sobre el camino que debes andar, voy a fijar mis ojos sobre ti. Y luego habla del caballo, no seas como el mulo, o como el caballo, como el mulo sin entendimiento, son muy claras para una persona terca, ¿no es cierto? Dice, han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahora, hoy día, uno ve en las marchas hay caballos que tienen cabestros y frenos, que los hacen los mejores orfebres, ¿no es cierto? Son fabulosos. No importa, están ahí, no importa cuán bien están hechos, están ahí porque si no, el caballo no hace voluntariamente lo que tiene que hacer. Así que nosotros muchas veces ocultamos a través de cosas, pero no necesitamos vivir así. Necesitamos vivir en docilidad, no ser como estos animales. Necesitamos obedecer voluntariamente, no ser sujetados a través de circunstancias donde Dios tiene que llevarnos otra vez, como le pasó a David. Y esto es lo que la Biblia dice que son los necios. El cabestro para el asno, el látigo para el caballo, el cabestro para el caballo, el látigo para el asno y también para las espaldas del necio. Necios, somos como mulos, somos como caballos. Pues esto es lo que David dice que ocurre cuando alguien ha sido perdonado. Como dice un autor, el creyente debe ser tan sensible a la guía del Señor que no necesite las disciplinas más duras para alinearse. Tiene que ser sensible. Y esto demuestra que el creyente ha recibido justamente el entendimiento y la enseñanza de Dios, el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré. Yo no quiero andar más por este camino. No lo voy a volver a hacer. David está tan feliz y seguro que quiere comunicar algo más a la audiencia, que es nuestro último punto. Es un beneficio que no tiene precio y que reciben todos los que confiesan sus pecados, que es descansar en paz. Descansar en paz y descansar con esperanza. Descansar en esperanza. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David está demostrando que el justo, porque luego dice alegraos justos en Jehová, el justo es aquel que confiesa su pecado. No se puede comparar la persona que confiesa su pecado, el justo, no se puede comparar con la persona impía. No hay término medio. El que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el impío va a tener muchos dolores, a diferencia de los justos que van a ser rodeados de misericordia. Además está decir que una persona que sigue sin confesar su pecado en impiedad está demostrando lo opuesto a una persona que ha sido nacida de nuevo. Y esta es la razón por la que una persona descansa en esperanza. ¿Por qué? Razón de que puede alegrarse, puede gozar y puede cantar. Una vez más, el paralelismo de la poesía hebrea: transgresión, pecado, iniquidad, culpa quitada, cubierto el pecado, pecado perdonado, y ahora alegrarse, gozar, cantar. 3 formas de pecado, 3 formas de perdón y 3 formas de descansar en esperanza. ¡Qué precioso! Te podés alegrar, te podés gozar y podés cantar, porque Dios ha perdonado tu pecado. Y estas son las personas en cuyo espíritu no hay engaño, son los rectos de corazón. Realmente David está hablando de esta experiencia en Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Rectitud, como dice al principio el versículo 2, y en aquel en cuyo espíritu no hay engaño. No está diciendo que no mentimos, está diciendo que realmente es recto, es justo al confesar su pecado. Y por supuesto se halla en
se halla claro en toda la literatura poética hebrea, donde habla del impío y del justo, del impío y del justo, como el Salmo 1 y como tantos otros salmos y el libro de Proverbios. David termina este salmo como comienza, con mucha felicidad, con mucho gozo. Realmente lo expresa de la misma forma que lo ha tenido en su vida, para que nosotros también lo podamos tener, de verdad lo podamos tener. Y que nosotros podamos, en primer lugar, obedecer e imitar a David, tener gozo por el perdón, estar consumido por la transgresión, hacer una confesión liberadora, obedecer con docilidad y descansar realmente, descansar en paz por lo que Dios ha hecho en su propia vida. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu fuente de felicidad? No sé si seguís yendo como un cristiano con una carga que no la largás y la seguís allí como este personaje de John Bunyan en su espalda permanentemente, sin que nadie se la quite, dolido, sin que nadie lo vea, callando completamente. Lo único que va a hacer es profundizar tu dolor, va a profundizar tu tristeza, va a profundizar tu estado de que las cosas no engranan en tu vida, dilatando el tiempo. ¿Qué necesidad hay? Te va a mantener una sequía espiritual. Continuamente, 2 veces David habla de la felicidad de ser perdonado y que el pecado, una vez perdonado, no va a ser recordado por Dios, no importa lo que otros digan. Dios ya no lo recuerda más. Yo quiero invitarte a gozar de la misma forma. Y quiero recordarte que el pecado se confiesa delante de Dios. Se confiesa delante de Dios. Nosotros no confesamos el pecado a otra persona. No vamos a un confesionario. Se lo confesamos a Dios para poder ser perdonados de la maldad, de la transgresión y tener verdadera felicidad. Y por otro lado, quizás nunca fuiste perdonado de tus pecados. Una persona que creíste que la felicidad viene a través de otros medios, a través de un buen trabajo, a través de salud, a través de tener una familia formada, a través de que las cosas, tenés amigos, tenés una vida social agradable. Yo quiero recordarte que estas cosas no dan felicidad. Yo quiero recordarte que David te deja una decisión y una exhortación insustituible, y es confesar tu pecado sin pérdida de tiempo, porque si no, no vas a tener felicidad. Resistir a Dios no te va a ayudar en nada. Vas a seguir profundizando en tu tristeza y en tu angustia, y probablemente, seguramente, vas a ir a una condenación. La Biblia dice, y con esto termino, la Biblia dice que Jesús hizo cargo de tus pecados, de tu transgresión o rebelión y de tu iniquidad. Sí, lo dice en el Nuevo Testamento y lo dice en el Antiguo Testamento. Isaías 53:6 dice que cargó en él nuestros pecados. Isaías 53:8 dice que él fue herido por nuestra rebelión o nuestras transgresiones. Isaías 53:11 dice que él llevará las iniquidades de ellos. Si confías en Cristo, vas a tener paz, vas a tener perdón de pecados, vas a alcanzar la felicidad que solamente Dios da, que es la felicidad bíblica de saber que tus pecados han sido perdonados. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por perdonar nuestras transgresiones. Gracias por cubrir nuestro pecado. Y gracias por no culparnos de iniquidad cuando hemos confesado nuestros pecados. Te pedimos por aquellos aquí presentes, hijos tuyos, que estén en un tiempo donde no confiesan su pecado y están sintiendo esta carga en su vida. Y están secos y están callados, que puedan recordar estas exhortaciones y este instructivo de David para que puedan tener esperanza, descansar con esperanza y ser liberados de su pecado. Y por aquellos que no te conocen, que siguen con sus pecados sin confesar, te pido, Dios, que les lleves al arrepentimiento, sabiendo que Cristo llevó sobre sí nuestra transgresión, que Él llevó sobre sí nuestra iniquidad y que Él fue cargado con nuestros pecados. Se arrepientan y crean. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.